Hola, gente de primero. Vamos a ver hoy el capítulo 2 del tema que estamos viendo de Roma y vamos a ver hoy la República. La República es un periodo que va desde el siglo VI al siglo I. En esta república surge, ya sabéis lo que es una república, una monarquía, el jefe del Estado es un rey, mande o no mande, tenga más poder o tenga menos poder, es un rey. Nosotros ahora tenemos una monarquía que es parlamentaria, entonces el rey no tiene poder ejecutivo ni tampoco emite leyes, pero sí que las firma y es el jefe del Estado, ¿no? Y es el representante máximo. Y una república es un país o una comunidad donde no hay un rey. El jefe del Estado, pues bien un presidente o bien otro tipo de figura, normalmente eso es un presidente y no hay rey. El jefe del Estado es el presidente de la República, como pasa en Francia, en Portugal o en Italia. Entonces, el último rey que encontramos aquí es en el 509 y se llama Tarquinio, el soberbio. Si se llamaba el soberbio, imaginarse por qué era. Era el depuesto y se funda la república. Vamos a ver que en estos 200 años, bueno, en estos 200, hay más de 200, pero en estos años los plebeyos van a luchar por sus derechos. Es una lucha que, como estamos diciendo, va a durar unos 200 años más o menos, una lucha política. Aparte hay revueltas, pero es más bien una lucha política. Porque allí en Roma lo que había eran como dos castas, dos clases sociales bien diferenciadas. Por unos lados estaban los patricios, que eran las familias aristocráticas, que controlaban el gobierno, eran los propietarios, dictaban las leyes y ejercían la justicia. ¿Por qué? Pues porque tenían todos los cargos públicos, porque para acceder a los cargos públicos había que tener dinero y el que no tenía dinero pues no podía ni acceder a un cargo público ni tampoco podía elegirlo. Luego estaban los plebeyos, que eran campesinos, artesanos, comerciantes, que no tenían derechos políticos, pero sí que tenían obligaciones, tenían que pagar impuestos y si lo reclamaban pues ir al ejército a luchar por la república. Pues estas luchas que, como hemos dicho, duraron 200 años, consiguieron al final tener un representante, que era el tribuno de la plebe, los plebeyos tuvieron un representante, consiguieron hacer un corpus legislativo, o sea, un cuerpo de leyes donde estaban registradas las cosas, y los que juzgaban tenían que atenerse a esas leyes, no podían ellos juzgar así de manera arbitraria, y se les permite casarse a los patricios con plebeyos y a los plebeyos con patricios. Antes, si un patricio se casaba con una plebeya, ese matrimonio no era reconocido. O una plebeya, o al contrario, una patricia se casaba mucho menos con un plebeyo, no estaba reconocido. Así que ahora las patricias se pueden casar con quien quiera. Es que como no está Nazaret, tengo que yo hacer el sistema. Los patricias te puedes casar con quien quieras. Pero las patriciantes, si se casaban con un plebeyo, no estaba reconocido el matrimonio y perdían todos sus derechos y todas sus herencias. Y los patricios igual, si se casaban con una plebeya, no había nada que hacer. Consiguen eliminar esto y también consiguen acceder a los cargos públicos, pero solo los plebeyos que estaban enriquecidos seguían haciendo falta tener dinero para acceder a los cargos públicos. En el siglo III consiguen ya por fin la ciudadanía. Tercero después de Cristo, ¿eh? Bueno, el gobierno republicano, pues vimos el otro día el Senado, de dónde venía la palabra Senado, y aquí el Senado tiene bastante fuerza. Se ocupa de la finanza y de órganos de consulta como antes. Como no hay un rey que gobierne, ahora gobierna un conjunto de magistrados. ¿Cómo se eligen estos magistrados? Pues lo vamos a ver después, se eligen en unos comicios. Los comicios se dividen también en tres formas de elegir, y en esos comicios, aparte de elegir, que es como las elecciones nuestras, pues también se pueden votar leyes. Como siempre, mujeres, extranjeros, estaban fuera de todos los cargos públicos. Ni podían elegirse como cargo público, ni tampoco podían votar. En realidad, ¿qué era? Pues era una oligarquía machista. Era un grupo, una élite de hombres que tenían dinero y eran los que mandaban y los que gobernaban. Ya está, básicamente. Los esclavos no es que no tuvieran derechos políticos, que no tenían derechos de ningún tipo. Eran considerados cosas. De hecho, los animales hoy en día tienen más derechos de los que tenían ellos. Su propietario del esclavo podía disponer libremente de su vida y de todo. O sea que no era una cosa, como un mueble. Tenemos aquí una moneda, con esto vamos a ver un poco la insignia. Senado y pueblo de Roma. A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos para unir dos cosas, la intersección está en la Y, Gonzalo y Mario, por ejemplo, que son hermanos, no sé qué, pues ellos tenían una partícula que era la Q, que tenéis ahí, y era una Q, y lo que hacía era de eso, de unión. Entonces, SPQR significaba Senatum
populusque, el que será la Y nuestra, romanum, o sea, Senado y pueblo romano. Y la palabra república, eso se va a mantener, la SPQR, Senatum Populusque Romanum, se va a mantener incluso en el imperio. Y luego la palabra república viene de res, que significaba cosa, asunto, y pública, pues igual que ahora, pública. Entonces, res pública, perdimos la S con el tiempo en castellano, república significa el asunto público. O sea, significa que la política no interviene un rey, sino lo público, el pueblo. Que es distinto a la democracia. Quiere decir que no interviene el rey, que el gobierno es una cosa de organismos públicos. ¿Qué tenemos más? Pues tenemos aquí la República Romana. Que es lo mismo que estamos viendo. Los comicios. Los comicios eran unos grupos donde se elegían a los representantes de cada de estos. Los organismos eran el Senado. El Senado eran unos 300 magistrados antiguos. Los magistrados eran los que gobernaban Roma y dirigían aquí en el Senado la política exterior y las finanzas. Y aconsejaban a los magistrados porque ellos habían estado gobernando antes. Ratificaban las leyes que se hacían en los comicios y a su vez controlaban a los gobernantes. Que los gobernantes, como hemos dicho, eran los magistrados. O sea, estaba el Senado por un lado y los magistrados por otro, que eran quienes estaban gobernando. Había dos tipos, que eran los superiores y los inferiores, y los superiores pues había nombres que nos suenan mucho, como cónsules, pretores, censores, etc. Y luego los inferiores, que eran ediles, cuestores y tribunos de la plebe. Lo vamos a ver un poquillo por encima, pero no hace falta tampoco solo que sepáis. Los cónsules dirigían el gobierno y el ejército. Los pretores administraban la justicia, eran como jueces, y los censores lo que hacían eran los censos. Ellos se encargaban de saber quién tenía, qué propiedades tenía, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que luego los ediles estaban administrando la ciudad de Roma, los cuestores recaudaban los impuestos y el tribuno de la plebe, que como hemos dicho antes, era el que se encargaba los que se encargaban de representar al pueblo. ¿Cómo se elegían? Pues como eran grupos distintos, cada uno se elegía de una manera. Los comicios centuriados elegían a los magistrados, que eran los ricos, y los comicios tribunados elegían a otro grupo. Básicamente digamos que como los superiores eran elegidos por los centuriados y los inferiores, los tres inferiores que hemos visto anterior, los elegían los tribunados, que estaban asociados lo que es a la plebe. Pero vamos, con esto tampoco quiero yo que os rayéis mucho. Vamos a ver por qué Bruto mató a Julio César. ¿Por qué? Vamos a ver que hay una expansión territorial muy grande y esa expansión territorial había que hacerla a base de ejército. Y el ejército cada vez va tomando más poder en lo que era Roma. Del 500 al 250 a.C., la península itálica ya era propiedad, ya era del Estado romano, ya era de Roma. Y del 264 hasta el 46 se extiende por el Mediterráneo occidental. Lo vamos a ver mejor en el mapa. Tenéis en amarillo hasta el 264 la conquista de Roma en la península itálica. Y luego del 64 al 201 tenéis que ya tenéis la costa del Mediterráneo, ya están aquí. Estamos casi que nos tienen a nosotros también porque está ahí el nacimiento del Guadalquivir. Y veis cómo se extiende. A partir del 201 a.C. siempre, fijarse hasta el 60 a.C., fijarse cómo se van extendiendo prácticamente toda Europa. Luego del 60 al 14, que ya estamos entrando en lo que es en el imperio, pues tenemos toda la zona marrón, que es más oscurilla. Del 14 al 117 entramos ya en territorio del imperio. En el imperio empieza en el 27, pues imaginarse, ya se extiende por todos lados. Ya no solo que se extendiera por una extensión muy grande, como pasó con el imperio de Alejandro, sino que estos territorios dan lugar, por ejemplo, a la romanización, que en España se hable castellano, que en Francia se hable francés, que ahí en los territorios donde está marcado la Dacia está Rumanía, que también es una lengua romance, y que está también el derecho romano, y hay muchas cosas que nos han dejado. Pero eso lo vamos a ver en el tema, aparte del arte, etcétera, etcétera, lo vamos a ver en el tema siguiente. Este es Bruto, me gusta que le pongáis cara a los personajes, vuestros personajes que estáis estudiando.
Julio César era un hombre, el hombre más poderoso en Roma, y Bruto, que era un joven patricio, amigo protegido suyo, modelo de virtudes romanas, participó en su asesinato. ¿Por qué? Porque César había acumulado tanto poder a través del ejército que la gente ya, lo que es el Senado y eso, estaba temiendo que se creara pues, una especie de dictadura y que mandara solo él. De hecho, este César se había proclamado cónsul vitalicio. Pero vamos a verlo esto un poquillo con más detenimiento. ¿El motivo de la expansión cuál era? Pues un ejército grande y poderoso. Participaban todos los ciudadanos varones entre 17 y 60 años. Si no participaban, porque defender a la República era un deber sagrado y un orgullo, era un deserto, eras condenado a la esclavitud directamente, te convertías en un objeto, como hemos dicho antes. El ejército estaba creado en legiones de 5.500 hombres y los campamentos eran muchas veces el origen de las ciudades. Veis aquí, esto lo tenemos más o menos reconocido. ¿Por qué? Pues porque un castro romano, un de estos lo que tenía era un campamento romano, tenía dos calles que se cruzaban de norte a sur, que era el Cardo Máximo y el Decumano de este a oeste. Y dentro estaba la Plaza de Armas, que es lo que se quedó posteriormente en las ciudades como el foro, donde estaban los mercados y los edificios sagrados y donde se administraba la justicia también. Entonces, las estructuras que tenían los campamentos romanos, sobre todo los campamentos fijos, fueron las estructuras que siguieron después las ciudades que se fueron fundando. Aquí tenéis un ejemplo. Prácticamente, pues eso es una ciudad amurallada. Ya lo estáis viendo aquí. Dos calles principales con 4 puertas, norte, sur, este y oeste, y la plaza de armas que posteriormente se convierte en un foro. ¿Hay una crisis en la República? Sí, una crisis gorda. La expansión produce grandes riquezas, botines, esclavos, nuevos latifundios, territorios por Europa, nuevos impuestos, pero estaba muy mal repartida. Sé que le quedaban 4 gatos y 4 gatos que eran los ricos, los que antes eran los patricios más ricos. Entonces en el siglo II hay una revuelta de los hermanos Graco, que son estos que tenéis aquí en la escultura, y porque muchos campesinos se arruinan por dejar sus tierras para ir a la guerra. Cuando vuelven de la guerra, pues se encuentran que sus tierras están sin cultivar, que hay una ruina muy grande. Claro, los demás como están saqueando, pues, no tienen problemas económicos, pero los campesinos pues se encuentran que luego no tienen que comer. Y entonces hay una revuelta y grande que la protagonizan los hermanos Graco. El Senado y los magistrados entregan el poder a los jefes militares para que controlen a la gente porque había una revuelta enorme y los militares, ¿qué hacen? Aparte de intentar sofocar las rebeliones estas que hay, empiezan a enfrentarse entre ellos por el poder. Y se crean unas guerras civiles. Lamentable, pero sí. ¿Qué pasa? Que de esas guerras civiles sale victorioso Julio César. Esto ya sí nos va sonando, ¿eh? En el año 59 a.C., nos estamos acercando peligrosamente a la época del Imperio, Julio César es declarado cónsul. En el 58 a.C., un año después, que aquí va, como es antes de Cristo, vamos para atrás, como los cangrejos, 59 al 58, es jefe militar y gobernador de varias provincias. Luego, como tiene un montón de éxitos militares y cuenta también con el apoyo de los plebeyos, porque era un hombre bastante justo, en el año 44 a.C., lo nombran dictador vitalicio. Dictador significaba que dictaba las leyes, no tenía que contar con nadie, era una figura que había en Roma. Cuando había conflictos, nombraban a un dictador durante 6 meses. Y entonces ese dictador pues intentaba recaudar impuestos, poner orden, etc. Y ese nombre es dictador vitalicio. Es que ya no hay magistrado. El que va a mandar, existen los magistrados, pero el que va a mandar realmente es. Concentran mucho poder. Ya está mandando hasta que se muera. Y el Senado lo ve como una amenaza. Que se convierta en un rey como los que había antes y que eliminen todas las instituciones republicanas. ¿Qué pasa? El idus de marzo del año 44... que el idus de marzo del 44 es el 15. El 15 de marzo de 1944 es asesinado en el Senado por una conjura de senadores. Va al Senado, están allí y allí lo asesinan entre todos. Y Bruto participa. ¿Qué vamos a ver posteriormente? El Imperio Romano. Pero lo vamos a dejar aquí. Este es el último, digamos, mandatario que nos vamos a encontrar.
Y el primero que nos vamos a encontrar va a ser a su protegido y sobrino, que es Octavio Augusto, que va a ser el primer emperador. César nunca llegó a ser emperador, concentró muchísimo poder que luego heredó Octavio, pero él nunca llegó a ser emperador. Pero eso lo veremos en la parte nueva, en el imperio. Ahora voy a hacer unas actividades para consolidar un poquillo lo que hemos aprendido, pero no os preocupéis que no voy a preguntar las instituciones de gobierno, ni cómo funcionaban, ni cosas parecidas. Así que hasta el próximo día. Chao.